8 de la mañana, 51 minutos. Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Recibimos al secretario general de la Federación de Profesores de Educación Secundaria, Emiliano Mandacen. Ustedes saben, el Parlamento ya está analizando el proyecto de ley de rendición de cuentas y bueno, las discrepancias por los recursos asignados para la educación no se han hecho esperar. De este tema entonces conversaremos con Mandacen. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, gracias a ustedes como siempre por el espacio y bueno, un gusto estar acá. Bueno, ustedes ya hicieron pública su postura sobre lo que se designa para la educación en esta rendición de cuentas, que consideran que es insuficiente. Ayer, por otra parte, tuvieron reunión bipartita con el CODICEN. ¿Cuáles son las prioridades, según FENAPES, de esta rendición de cuentas? ¿Qué debería incluir? Correcto. Bueno, tenemos arriba de la mesa un escenario que implica un poder ejecutivo que envía gasto cero para la educación, no solo para la ANEP y la UDELAR. Tenemos una serie de elementos que nos plantean que hay determinadas prioridades que habría que atender inmediatamente en esta rendición de cuentas porque es la última del periodo. En ese marco nosotros tenemos tres ejes centrales. Hay un eje salarial que implica salario general, porque hay que seguir trabajando en que los docentes trabajen menos horas y puedan tener mayor estabilidad laboral. Una serie de inequidades salariales que también van claramente hacia el sector no docente, que es el sector más postergado desde el punto de vista salarial y que nos preocupa muchísimo. El otro gran eje es todo el tema de acompañamiento hacia los estudiantes, salud mental, que es un reclamo además que no solo está en ciclo básico ahora, sino que en bachillerato también. Esto también, alimentación, sistema de becas, algunos problemas bastante agudos que hay con el tema boletos, no solo en educación media, sino también en formación docente hacia algunos estudiantes que lo necesitan. Y después todo el tema de infraestructura. Tenemos una planta edilicia bastante deteriorada, sin adjudicar responsabilidades inmediatas, pero estructuralmente la planta educativa requiere un mantenimiento muy agudo y muy intenso por el propio uso que se le da. Creemos que el CODICEN, o su mayoría, ha elegido mal las prioridades. Fíjense que de los 63 millones de dólares que pide el CODICEN, hay un elemento central. La prioridad es la transformación educativa y no estos ejes que implican las necesidades reales del sistema. Nuestro planteo en bipartita ayer fue muy claro. Habría que dejar en stand-by la transformación de bachillerato, que además ya es tardía, porque los tiempos son muy cortos y la documentación respecto a esa transformación no aparece. Habría que evaluar claramente qué pasó con séptimo, octavo y noveno con la aplicación de la transformación y dirigir esos recursos que esperemos que el Parlamento los brinde a estas tres ejes de prioridades. El planteo ayer de los representantes electos por los trabajadores era el acuerdo con dirigir esto a las necesidades reales del sistema. Robert Silva quedó de analizarlo en un contexto muy complicado políticamente del propio CODICEN, porque el CODICEN ahora tiene 2-2, ¿no? Robert Silva cualquier votación tiene que llevarla al voto doble del presidente porque el consejero Gavito no está. Está de licencia. Está de licencia por diversos elementos de especulaciones. Uno de los elementos que llevó a esta licencia, más allá de lo que se plantea públicamente, es el tema de la subejecución dentro del propio subsistema, dentro de la propia ANEP, que llevó a un intercambio sobre el tema de las prioridades reales. Para profundizar un poco, porque quizá pueda ser difícil de comprender, sí, ¿qué sería una subejecución y por qué habría provocado, siempre en condicional, como lo decimos, públicamente se mantiene que es una licencia tomada de forma personal, pero cuál podría haber sido esa rispidez? Yo creo que hay una rispidez en cuanto a cómo se van a manejar los recursos de acá al final del periodo. Porque lógicamente la transformación educativa tiene una serie de limitaciones que nosotros las planteamos de pique. Primero, la falta de respaldo docente. Segundo, la no comprensión y la no integración de los docentes a esa transformación implica un grave error y ninguna transformación se puede llevar adelante bajo un marco de ajuste presupuestal. La subejecución, para que el televidente entienda, es la ANEP se guardó recursos, ¿tá?, que equivalen prácticamente a la plata que le está pidiendo el Parlamento ahora. A ver, por ejemplo, ¿tienen porcentajes de cuánto? Del 100% que se le había asignado. Por ejemplo, al CODICEN se le había... ¿Esto es lo asignado en rendición 2022? Es lo asignado en general en el plan quinquenal, que se va moviendo en parámetros menores de acuerdo a cada rendición de cuentas. El organismo que más subejecutó dentro de la ANEP es el propio CODICEN.
Fíjense, en el año 2019 ejecutó el 86,61 de su presupuesto. En el año 2020 ejecutó el 81,17, en el 2021 el 75,86 y en el 2022 un 74,20%. O sea, todo ese dinero quedó en la administración. Después, en los otros, el grado de ejecución es mucho más elevado, entre un 98, un 96. Lo que decimos es, hay una bolsa de dinero que además está compuesto por el Fondo de Inasistencias, que es un fondo que se creó en la década de los 90, que eso debería focalizarse no a empujar la transformación educativa, porque lo que yo creo que Robert Silva hizo en una lectura política es, yo voy a la última rendición de cuentas con necesidad de recursos. Si no los tengo, tengo un bolsón de dónde sacarlos. Ahora, creemos que las necesidades reales del sistema implica replanificar, reorientar, y la reorientación debería ser esos ejes. Tema salarial en su conjunto y los sectores más vulnerables, que son los sectores no docentes. El tema estudiantes y el acompañamiento, también estamos con derivaciones producto de la pandemia, también en ese sentido, y el tema infraestructura. Fíjense que de lo que pide la ANEP al Parlamento, entre el 62 y 65% se iría solo en la transformación curricular de bachillerato y la ejecución de esa transformación en formación docente. Bueno, creemos que hay que evaluar el EBI, que ya está en marcha, que es séptimo, octavo y noveno, lo que fue primero, segundo y tercero, y ese dinero volcarlo hacia. Ojalá el Parlamento brinde los recursos. Si nos fijamos, todos saludamos que la ANEP haya utilizado su autonomía y haya pedido un mensaje presupuestal extra al Parlamento. El problema es que no acompañamos las prioridades que se quieren ejecutar en ese pedido presupuestal. Hoy el Ministerio de Educación y Cultura va a ir al Parlamento también a comisión. ¿Qué expectativas hay de esto? Porque el Ministerio también apoya e impulsa, ¿no?, la transformación educativa. Bueno, yo expectativas tengo poco con respecto a la comparecencia del Ministro de Educación y Cultura. Creo que el Ministro de Educación y Cultura, lejos de aportar a buscar mecanismos de negociación y de intercambio, siempre intenta generar fricciones, planteando inclusive las condiciones de legitimidad de los trabajadores organizados. Entonces, ojalá me equivoque y tenga que venir a la opinión pública a decir me equivoqué, pero no tengo ninguna expectativa con respecto a la comparecencia del ministro en el día de hoy. ¿Toda esta información que están manejando es en base a un estudio que hicieron con economistas? Es en base a un estudio que hicimos con economistas. Nosotros hacemos todos los años este informe es público. Este informe además es basado no en números que generamos nosotros, son números que se nos entregan desde el propio gobierno, de la rendición de cuentas, números que son públicos. O sea, ayer, de alguna manera, Robert Silva admite que hay una dificultad. Es más, Robert Silva en el día de ayer nos plantea tener una reunión técnica con sus economistas y los nuestros para explicarnos el tema de la subejecución. O sea, se admite que hay un problema de subejecución y la semana que viene estamos esperando ser convocados, vamos a comparecer como siempre. Economista Bouzón, que es el economista responsable central en el CODICEN, nosotros asistiremos con nuestros economistas, la FUN con los suyos, y bueno, y veremos a qué se debió eso y cuáles son las argumentaciones que se dan. Hay un problema técnico, pero hay decisiones políticas que generan el problema de subejecución. Hay un problema también que tiene que ver con un número que es un 3% por debajo de pérdida de presupuesto de la educación. Si puede profundizar un poco sobre eso, es con respecto al PBI. Sí, hay una caída de la expresión del presupuesto educativo con respecto al producto. El problema que tenemos ahí es que también, o sea, cuando se dice, bueno, hay un contexto internacional y se dice que se hace lo que se puede, bueno, ahí hay que poner un parate y hacer una lectura. Se hace lo que se puede de acuerdo a una concepción ideológica y política de lo que es el presupuesto. Ahí también entra todo el debate, el tema de la regla fiscal y el gasto social. Nosotros creemos que hay sectores de la sociedad y los sectores vinculados al agronegocio que han acumulado como nunca, y si nosotros estamos hablando de que la educación es una política de Estado, deberíamos pedirle a esos sectores que acumularon riqueza como pocas veces vista, producto del contexto internacional. Al contrario de lo que se dice, el contexto internacional favoreció a determinados sectores que acumularon riqueza, y esa riqueza de alguna manera no derramó absolutamente hacia ningún sector social. Entonces, habría que hacer un esfuerzo de tratar de darle más presupuesto a la educación, pero debatir en profundidad hacia dónde vamos a localizar esos esfuerzos. Nosotros creemos que hay tres ejes centrales
para localizar ese esfuerzo, estamos dispuestos a aportar en eso, tenemos propuestas para aportar en ese sentido, porque también está el mito, ustedes no proponen nada. Nosotros ayer hicimos propuestas concretas de redirigir estos elementos, de tratar de trabajar en el aspecto de salud de los estudiantes, salud mental, acompañamiento, infraestructura. Nosotros tenemos una capacidad de llegada a todo el país, podemos hacer una evaluación muy rápida de lo que pasa en infraestructura, esperemos que se nos conteste en las próximas horas. ¿Por qué la transformación educativa es excluyente con los puntos que ustedes manejan? Porque si es para el bien de la educación, es esperable que no se pueda dar un acto de educación disfrutable si no es en un edificio en condiciones. Bueno, el desarrollo docente también está incluido en la transformación educativa. ¿Por qué lo que ustedes plantean es excluyente a esa etapa que queda de la transformación educativa? Yo creo que hubo un error metodológico en la planificación de cómo plantearla, más allá de lo que uno crea teóricamente con respecto a la transformación. Si uno quiere impulsar una transformación educativa, lo primero que se tiene que respaldar es en los docentes. Y lo que hubo acá fue una cuestión de que yo tengo que ejercer la autoridad. Y se confundió autoridad muchas veces con autoritarismo. Entonces, ¿qué pasó? Y saquemos a los sindicatos. Vos tenés los organismos técnicos de la educación, las asambleas técnico-docentes. Plantearon reparos y propuestas respecto a la transformación educativa que no fueron atendidas en ningún momento. Entonces, la dificultad es, si vos le das la espalda a los que tienen que aplicarla, y vos lo que haces es transformar a los docentes en personas que lo único que tienen que hacer es ir a aplicar una receta y no a elaborar procesos de aprendizaje en un marco de mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ahí ya entramos mal. Si a eso vos le sumás una chique presupuestal, ya arranca peor todavía. Y si además vos le sumás el que no querés escuchar, porque se te dice diversas veces, mirá, por acá no, y seguís en tono de esta es mi transformación, y hasta que no entendamos todos que la transformación de la educación es un problema de todas y todos. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo muy claro de las últimas horas. La ministra sale a plantear, yo creo que en forma muy desafortunada, es a vos no te van a dar recursos, ¿no? Pero los recursos los tenés porque las licencias médicas en la ANEP generan $100 millones de pérdida. Ahora, si yo salgo a decir eso, ¿qué le estoy trasladando a la sociedad? Que la responsabilidad de la falta de recursos en enseñanza es responsabilidad de las licencias médicas que se toman los docentes. Bueno, un grave error. Primero, hay que manejar bien los números de a qué se deben las licencias médicas. ¿No es verdad que hay docentes que se toman licencia en el público y siguen trabajando en el privado? Pero yo creo que ahí hay un elemento que es, vamos a analizar un problema estructural de un organismo que involucra a más de 60.000 trabajadores por la casuística de alguien que lo pudo haber hecho. A ese alguien hay que aplicarle el estatuto docente en todo su peso. ¿Pero es alguien o está medido la cantidad de casos? No, es totalmente residual si existe, ¿no? Eso es un mito. A ver, tenemos un porcentaje muy elevado. Ayer le preguntamos al presidente de la ANEP si tenía estudios, dijo que pidió algunos números, dijo que nos lo iba a trasladar, y la tranquilidad que nos generó ayer, entre comillas, es yo no me hago cargo de esas palabras, dijo textualmente, y lo que quiero trabajar es en forma de cómo prevenimos y cómo mejoramos la situación de la salud ocupacional de los trabajadores y trabajadoras. Lo cual me pareció un planteo, más allá que puedo discrepar con Robert Silva, mucho más inteligente, mucho más de acuerdo a lo que tiene que hacer una jerarquía que tiene que dirigir un organismo. Y bueno, ¿qué se debe al tema de licencias médicas? ¿Qué porcentaje tenemos de licencias médicas por salud mental? ¿Qué porcentaje tenemos por sobrecarga laboral? Porque, a ver, hasta que no discutamos en el sistema educativo uruguayo que los docentes deben trabajar 20 horas máximo y tener horas de departamento para acompañamiento de estudiantes, para planificación, para investigación, todo lo demás que estamos hablando es para la tribuna. ¿Cuánto están trabajando hoy? Promedio más de 40 horas. En promedio. En promedio. Porque es la única forma que tiene un docente de acceder a un salario que le permita realmente, de alguna manera, poder llegar a fin de mes. Pero en este comentario que usted dice, subyace que el gobierno central no estaría dándole los recursos a propósito para la transformación educativa a la ANEP, a su gobierno actual. Bueno, las lecturas políticas pueden ser variadas. Yo creo que hay una señal muy clara
desde el Poder Ejecutivo en su gran mayoría, de que la transformación educativa en un año preelectoral, con las dificultades que ha tenido de arraigo en el gremio docente y de falta de respaldo popular, es más que un logro que el gobierno pueda exhibir en la próxima campaña electoral, empieza a ser un problema. Esa lectura la puedo hacer, yo sé que se va a negar por parte de todo el gobierno cuando se sienten acá y lo planteen, pero está claro, si yo tengo al principal referente de la educación en nuestro país, Robert Silva, pidiendo 63 millones de dólares, y el principal articulador de diputados del Partido Nacional dice, bueno, no va a haber más recursos y los resultados no están dando, que además hay otro problema. Fíjense lo que revela el estudio de Aristas, ¿no? Más allá de los elementos en escritura y todo lo que plantea, el contexto socioeconómico y cultural define. Lo dijo y lo venimos diciendo nosotros hace mucho tiempo. Bueno, debemos discutir como sociedad cómo quebramos esos espacios grandes de desigualdad que hay en la sociedad para generar condiciones materiales para que todo el mundo pueda llevar su proceso de aprendizaje adelante. Nos parece que ese es el debate más franco y más frontal. Y después discutir qué política educativa de mediano y largo plazo vamos a establecer que acompañe un proceso que tiene que proteger realmente las trayectorias educativas y tiene que proteger el acceso a recursos materiales mínimos de todas las niñas, niños y adolescentes en este país. Mandasen, ¿con qué se tiene que quedar la gente? Muchas veces abordamos ahora puntualmente esto de rendición de cuentas, asignación de recursos, pero también ha habido otros temas donde las posiciones de los docentes agremiados, de las autoridades, son verdaderamente antagónicas. Y de un lado es difícil encontrar puntos que ustedes valoren de decisiones que toman las autoridades, y las autoridades afirman que hay iniciativas o intencionalidad política de estar en contra de todo permanente. ¿Con qué se tiene que quedar la gente? Porque yo creo que nos vamos perdiendo como en estas discusiones, que es muy difícil, se dice, se desmiente, se desmiente, se desmiente. ¿Y la gente con qué se tiene que quedar mientras tanto? Bueno, bien, es una excelente pregunta. Primero, todo lo que nosotros decimos está documentado. Yo acá tengo toda la documentación que avala lo que estoy diciendo y lo respalda, primer punto. Segundo elemento, yo creo que hay elementos que a veces se pierden. Por ejemplo, en el día de ayer nosotros planteamos un elemento central. Tenemos 10.000 trabajadoras y trabajadores que hay que efectivizar en secundaria. Dijimos, hay un problema en secundaria que hay solo 8 millones de pesos para hacer eso. Robert Silva abrió los ojos que parecía el 2 de oro, ¿no? Dijo, no, de ninguna manera. Repasaremos plata de los 82 millones de pesos que hay para pasaje de grado por concurso para que esos concursos de efectividad se hagan. Porque si yo quiero hacer pasaje de grado por concurso para 2.000 docentes, primero tengo que efectivizar a los 10.000 previamente. O sea, hay elementos en los cuales se avanza. El problema es que la discusión no se hace frontal en el sentido de que, primero, hay una concepción en el debate. O sea, porque cuando se para alguna jerarquía de la educación acá del gobierno y dice, no, lo que pasa es que la educación no es política. La educación es centralmente política. Es centralmente política. La pedagogía, la construcción de cómo se lleva adelante los procesos de aprendizaje es un debate político en la sociedad. No digo político partidario, digo político. Entonces, creo que hay que, de alguna manera, transparentar el debate y darnos cuenta que ninguna receta va a resolver mágicamente los problemas que hay en los procesos de aprendizaje. Ese es el primer elemento que hay que sincerarse. Nadie puede venir a prometer en la próxima campaña electoral, lo digo acá y me hago cargo, de que el próximo programa de gobierno va a resolver mágicamente desde una receta el problema de la educación de nuestro país. Nadie. El que diga eso en cualquier medio está mintiendo. ¿Cómo se resuelve entonces? Con una construcción de una política de Estado a mediano y largo plazo, con grandes acuerdos que no marginen. No han sido posibles los acuerdos. ¿No? Bueno, pero lo que pasa es que ahí hay un concepto que hay que manejar. Los acuerdos no pueden ser político-partidarios encerrados entre cuatro paredes entre los partidos políticos. Tienen que involucrar a la sociedad en su conjunto. ¿Pero qué pasó con aquel Congreso de Educación? Se encajonó. La administración del Frente Amplio, yo lo digo con todas las letras, encajonó el Congreso Julio Castro. Le dio la espalda a un proceso colectivo de discusión. Y no me duele en prenda en decirlo. Yo desde mi rol sindical, cuando tuve que decir las diferencias que tuve con el periodo progresista respecto al manejo de la educación, la federación siempre las marcó claramente y cuando se tuvo que movilizar se movilizó y cuando estuvo el tema de la esencialidad se plantó contra la esencialidad porque parecía un error garrafal. O sea, en eso nosotros gozamos de muy buena salud. Vamos a estar dispuestos a aportar
Tenemos un documento que invito a toda la sociedad que lo mire, que es producto de un congreso extraordinario de nuestra federación de noviembre del año pasado, que no está en nuestra página, que es solo sobre pedagogía y propuestas pedagógicas. O sea, nosotros estamos dispuestos a poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra militancia en generar grandes acuerdos sociales que permitan de acá en adelante avanzar hacia una solución, con un agregado. La educación no hace magia. La educación es una herramienta vital en la construcción de la sociedad. Ahora, no va a salvaguardar todas las desigualdades de base material que existen en nuestra sociedad. Tenemos que la educación sea un elemento central y que se articulen una cantidad de políticas que permitan, vuelvo a decir, que niñas, niños y adolescentes salgan de esos grandes espacios de desigualdad que no le permiten el acceso a derechos mínimos, alimentación, salud, vivienda. Eso estamos dispuestos a trabajar, como siempre, tratando de generar los mayores acuerdos. Mandasen, no quiero que termine la nota sin hablar del tema salud mental y el anuncio que hizo el CODICEN de integrar unos 60 psicólogos, si mal no recuerdo, esa era la cifra. ¿En qué está esa situación en el relevamiento que ustedes vienen haciendo? Bien, agradezco mucho la pregunta porque es parte de la subejecución. Nosotros hemos tenido reuniones con las psicólogas agrupadas en secundaria. Esos 60 psicólogos hasta el año que viene no van a trabajar. Hay serios problemas en el concurso, producto de problemas en la propia administración. Pero es más grave. Secundaria, esos 60 psicólogos no van a entrar a trabajar. Pero además, secundaria en su mensaje presupuestal le pide al CODICEN 100 más. Y no hay dinero para eso. Entonces creemos que el tema salud mental también implica otro debate que ayer se instaló. Los equipos multidisciplinarios que tienen que estar en los liceos no implican solo psicólogos. Si no hay trabajadores sociales que se expandan por el territorio y logren hacer el nexo entre el centro educativo, las redes que tiene que haber en el territorio, que están bastante golpeadas, y las familias, ese trabajo naufraga. Entonces, bueno, hay que brindar más recursos para el tema salud mental, acompañamiento de estudiantes, psicólogos y trabajadores sociales. Ya para cerrar, ¿va a haber medidas en reclamo de esto que ustedes vienen planteando? Ayer después de la reunión de CESEU-CODICEN, nos reunimos como CESEU, estamos analizando todo el proceso porque también implica qué está pasando con la negociación en la educación privada, qué está pasando con la situación de la UDELAR, que es extremadamente grave y nos debe llamar alarma a todos, y qué está pasando con el sector ANEP. Nos reuniremos el próximo martes y